¿Qué tal, queridos amigos del Taller Intangible? Soy Víctor Barrenuevo, de Librería Española Hispanoamericana de São Paulo, Brasil. Quiero darles la bienvenida. Espero que este sea un inicio, una continuación, una continuidad de los trabajos que tanto nos interesan, de lectura, de escritura, en fin, porque el libro, como ya sabemos, es uno de los mejores amigos del hombre, aparte de perro, claro. Bienvenido. Y lo primero que voy a pedirles, por favor, por gentileza, que no vean el video todavía, sin antes leer el cuento de la mano, cuando de verdad insisto y machaco, porque es muy importante. Ahora bien, esperando que hayan hecho caso en este momento, que hayan puesto pausa al video y fueron y leyeron el cuento y ahora están aquí de nuevo. Entonces, vamos a conversar sobre Usted fue quizá la primera persona que habló de realismo mágico, refiriéndose a un cierto tipo de literatura narrativa, especialmente a una determinada orientación, por decirlo así, dentro del cuento latinoamericano. A su vez, por esa misma época, Carpentier hablaba de lo real maravilloso, y la crítica hoy en día tiende a confundir, a asimilar los dos términos, cosa que es un error. ¿Usted nos podría hacer la diferenciación entre uno y otro? Yo le voy a contar el cuento de cómo nació eso, que va a ayudarnos un poco a entender si es lo mismo o no es lo mismo. Sí. El año de 1929 llegué yo a París. Tenía 23 años y había publicado mi primer libro, que era Arrabal. Y en París, por coincidencia, me encontré con Alejo Carpentier y con Miguel Ángel Asturias. Sí. Y establecimos una amistad estrechísima. Nos reuníamos casi diariamente, ¿no? Y todos estábamos trabajando y escribiendo, ¿no? El que menos escribía era Alejo. Alejo se ocupaba más de música, en esa época es muy curioso. Pero de todos modos se interesaba mucho por la literatura y hablábamos juntos. Entonces, por una curiosa circunstancia, representábamos tres Américas Latinas muy distintas. Fíjese usted que es muy curioso. Miguel Ángel venía de Guatemala, que es un país donde la presencia indígena es avasalladora, ¿no? Donde está la cultura maya viva, los monumentos y la gente, sí. Donde el quiché lo habla la gente del pueblo. De modo que él venía de una América india, ¿no? Alejo Carpentier venía de una América negra, donde no hay indio. En Cuba no hay un indio para medio. En cambio el negro tiene una presencia muy importante, el folclore negro, la tradición negra, la música negra. Y él sentía eso muchísimo. Que además había que decir por qué lo sentía. Es muy curioso, lo cual quiere decir que la sangre, y eso cuenta muy poco, ¿no? Porque él era un cubano hasta la raíz de los pies, a pesar de que era hijo de un ruso y una francesa. Y yo venía de otra América distinta, que era la Venezuela de esa época, que era un país que no era ni indio, ni negro, ni español. Era un país de inmenso mestizaje, ¿verdad? Donde la presencia indígena es muy pequeña. En Venezuela la presencia indígena es muy pequeña. Sí. La presencia negra es importante, pero está un poco concentrada, el negro puro, en ciertas zonas, como Barlovento, como la costa del Tuy, como la región costera. Y con una tradición española, pero muy inferior a la tradición española que pudo haber en Bogotá, o que pudo haber en México, que pudo haber en Perú. De modo que yo representaba no una América negra ni una América india, ni una América virreinal tradicional, sino una América de mestizaje y de cambio, que era Venezuela, ¿no? Entonces eso nos revelaba la complejidad del problema americano, cómo la realidad americana no era simple, cómo era distinta, cómo era contrastada, y como vivíamos hablando cada uno de las cosas de su país. Eso no servía de confrontación. Bueno, entonces eso no servía para decir, existe una realidad americana mucho más compleja, mucho más rica, mucho más peculiar que lo que hasta ahora los novelistas han visto. Porque los novelistas hispanoamericanos, en general, o hacían costumbrismo, pero un costumbrismo un poco superficial, ¿verdad? O imitaban descaradamente a los franceses y a los americanos. Entonces, claro, había que darle expresión a eso. Y a eso nos pusimos. Entonces, en esa época, Miguel Ángel publicó Leyendas de Guatemala. Estaba escribiendo El Señor Presidente. Y yo estaba escribiendo La Lanza Colorada y nos lo leíamos. Alejo estaba escribiendo una novela negra, que después la publicó y no le gustó mucho y la puso un poco en segundo término. Se llamaba Ecuayambao. Pero en eso vivíamos. Se produjo entonces un tipo de literatura que a falta de mejor nombre podríamos llamar realismo mágico. El primero que usó esa palabra fui yo. Bueno, entonces de ahí se regó, la palabra tiene su destino, ¿no? Sí. Bueno, después me enteré que esa palabra no la había inventado yo. ¿Parece un alemán? Sí. Después me enteré porque buscando libros viejos míos, me encontré un libro de la revista Occidente de 1920 y pico, de un crítico de arte alemán llamado Franz Roh, que escribió sobre el expresionismo alemán de los años 16 y 17 de la Primera Guerra Mundial. Y ese libro se llama Realismo Mágico. Seguramente, y yo lo leí, claro, ese libro me impresionó mucho, pero luego me olvidé de él. Pero eso entró a ese torrente subconsciente. Sí. Y cuando estaba yo buscando una palabra para definir eso, me vino realismo mágico sin darme cuenta de que no estaba inventando nada. Pero pegó la palabra y la palabra se ha pegado. Después Alejo, por esa misma época,
Hablo de lo real maravilloso. A mi modo de ver es lo mismo. Hay gente que se ha puesto a hilar delgado y a decir que eran dos cosas distintas. No es verdad. No, no es verdad. Yo conocí mucho a Alejo y no teníamos dos conceptos distintos. Estábamos hablando de lo mismo. Él lo llamaba con una palabra y yo lo llamaba con otra. Pero lo que estábamos reflejando era ese hecho, era esa sobrerealidad, esa realidad compleja de mezcla cultural, de naturaleza mágica, de vida mágica, que está en lo hispanoamericano tradicional. Y con respecto al boom, empezando porque, como en el caso del cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definido con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción. Porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo dura? Bueno, les mando a todos los participantes un gran abrazo. La verdad que me sorprendieron mucho por la gran participación. Estoy tratando de seguirlos por acá, acompañar, como se dice en portugués, cada un paso, pero es difícil porque es mucho, hay que escuchar, hay que leer y en fin, habría que cambiar bastantes ideas, intercambiar bastantes ideas, pero le había comentado a Isaac que me propongo hacerlo con más tranquilidad en los próximos días, porque la verdad que esto es una carga de trabajo muy grande, pero voy a hacerlo porque me parece que todo lo que ha aparecido aquí ha sido muy interesante, no solamente de parte del profesor, claro, sino también de cada uno de ustedes, así que los felicito, felicitaciones por la participación muy activa y espero que nos veamos nuevamente en un tiempo breve. Un gran abrazo a todos y a cada uno de ustedes.